Un saludo a todos los radioyentes, la radio La Voz de María. Seguimos con este programa, La Iglesia, el edificio divino, donde vemos siempre las audiencias del Papa Pablo VI. Nos referimos ahora a la audiencia del 5 de enero del año 1977. Dice así, lo titula el Papa diciendo la Navidad, escuela de libertad. Comienza diciendo, el pensamiento de la Navidad, recientemente celebrada, ocupa ahora nuestro espíritu con un doble estímulo, aquel ejemplar y aquel social, relativo al ejemplo que nos da la Navidad y al otro aspecto social, ¿no? Relativo, el primero al hecho de nacimiento de Jesús en Belén, al cuadro, es decir, al pesebre, el cual no cesa de absorber nuestro espíritu con el encanto de su pastoral simplicidad y de su angélica poesía. Relativo, el segundo, a la eficacia pedagógica de la revelación de Cristo en el mundo, este mundo sufriente, con que es presentada a la humanidad, sin duda con la intención típica y ejemplar, ¿no? Es decir, el Papa nos dice aquí que primero hay un doble aspecto que ver en la Navidad que hemos celebrado. Primero el hecho del nacimiento de Jesús en Belén, el cuadro del pesebre. O sea, decíamos el otro día que esto nos habla de la humildad. ¡Qué humildad de Dios! Mandar a su Hijo a la tierra ya es un acto de humildad y de amor inmenso, ¿no? Y después nacer en un establo donde hay animales y puesto en un pesebre. O sea, esto nos habla de algo inmenso, del amor de Dios, que no elige las, las comodidades o las cosas, algo inaccesible, un palacio real donde nadie puede entrar. No, allí la sencillez de una casa que tiene un establo, como todas las casas en Israel, eran casas agrícolas, donde, pues, junto a la casa, pues, estaba el establo, donde estaban los animales, el buey, la mula, con los aparejos de labranza, etcétera. Casas típicas de, de esa zona de Israel, también en España, yo me acuerdo, yo tengo ahora 72 años, pero me acuerdo que siendo niño, 10 años, 8 o 10 años, me acuerdo todavía, ¿no? Cuando iba a casa de mi abuelo, en el pueblo, pues tenía la casa, y al lado de la casa tenía la mula, un burrito, etcétera. ¿Por qué? Porque mi abuelo tenía tierras, y entonces, para traer los productos de la tierra, pues, los pimientos, los tomates, etcétera, pues utilizaban los animales. Pues el primer estímulo, el primer detalle de la Navidad es ver a Jesús en Belén, en el pesebre. Emociona, emociona. Emociona la ternura de esa madre, con qué ojos lo vería, sabiendo que ella no había estado con ningún hombre. Entonces, María, el asombro, la dulzura de María ante este acontecimiento, ver a aquel niño, que ella acababa de dar a luz, pero ella sabía que no había estado con ningún hombre, venía del cielo. El espíritu, resonarían en ella las palabras del ángel. El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Su reino será eterno. Imagínate
¿Cómo contemplaría María este niño en el pesebre, ¿no? Sabiendo que va a ser rey, es rey, y su reino no es de este mundo, su reino será eterno. Imagínate luego a María contemplando este misterio y, como dice en otro lugar, meditando estas cosas, estas palabras. Eso que le dijo el ángel y también lo que le dijo su prima Isabel. ¿De dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? O sea, ese que he dado a luz es el Señor. Me lo dijo mi pariente Isabel. Y luego imaginaos esas palabras comparadas con las que también dicen los pastores. Se nos ha aparecido un ángel y nos ha dicho que este es el Mesías, el Señor, que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Imagínate a María contemplando al niño en el pesebre y meditando, más, más literales, interpretando todas estas cosas, en realidad dice palabras, el original dice palabras, estas palabras, las del ángel, las de su prima Isabel, las de los pastores, y todos coinciden en que este es el Mesías, que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, este es el primer encanto maravilloso de este cuadro de Belén que hemos celebrado, ¿no? Pensad que esta audiencia la hace el Papa el 5 de enero. Ahora estamos, hoy que grabo este programa, es el 3 de enero. O sea, estamos también en este mismo contexto. Hoy, año 2024, recién estrenado, y el Papa hace esta audiencia en el año 1977. Pero la fecha, el contexto es el mismo. Primeros días de enero, donde hemos celebrado la Navidad recientemente y nos proyectamos hacia la Epifanía. La Epifanía, que significa la manifestación de este niño al mundo entero, representado en esos tres magos que vienen de Oriente, ¿no? La Epifanía o adoración de los Reyes Magos. Bien, también dice el Papa, este niño en el pesebre, pues nos habla también de su eficacia pedagógica de revelación de Cristo, en de ese modo tan simple, ¿no? Con que se presenta a la humanidad un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, ¿no? Algo maravilloso. Bien, continúa el Papa diciendo, Papa Pablo VI, en otros términos, volviendo, queriendo nosotros tomar el sentido esencial del gran acontecimiento, cuál es la venida de Cristo al mundo, del Hijo mismo de Dios que asume junto a la naturaleza humana para hacerse hijo del hombre, no, no podemos no quedar atónitos de la pobreza que ha revestido el Mesías viniendo en el mundo. La pobreza. Lo dice San Pablo, el cual, siendo rico, por nosotros hizo pobre, para enriquecernos a todos con su pobreza. O sea que no, pensemos esto, que es muy importante. El Hijo del Hombre, Jesucristo, al tomar nuestra naturaleza, no viene en un palacio de esto de los reyes totalmente inaccesible, con una guardia personal, allí no puede entrar nadie, todas unas medidas de seguridad, ¿no? No, llama la atención que nace en el pesebre de una casa, de un establo, de una casa agrícola, que era la casa de los padres de José, y que era accesible a todo el mundo. Llegan unos pastores y lo ven, y después, cuando los pastores comunican, dice el Evangelio, todos los que le oían, es decir, todos los que estaban en la casa de José, los primos, los cuñados, hermanos, porque habían venido todos a lo mismo, a hacer el censo promovido por el emperador Augusto. Entonces, todos acudían a su casa natal, ¿no? Es como si uno vive aquí
está en Guayaquil, pero está censado en Balsar o en Colimes y tiene que irse allí al censo, pues van todos, a la casa de José van todos los hijos de estos padres, ¿no? Entonces, los hermanos, las cuñadas, los primos, todos van a esa casa, pues tienen que hacer el censo. Y dice el Evangelio, y todos los que oían, todos los que leían, todos, era mucha gente que estaba en la casa de José, quedaban maravillados por las cosas que decían los pastores, ¿no? Que este era el Mesías prometido, que él salvaría a su pueblo de sus pecados. Bueno, entonces continuamos diciendo, la Navidad, dice el Papa Pablo VI, la Navidad es una incomparable lección de pobreza, incomparable, ¿no? No, o sea, es Dios que siendo rico, eternamente rico, por nosotros se hace pobre. ¿Para qué? Para enriquecernos con su pobreza. Es lo que decíamos estos días atrás, que en el verbo envolver está resumida toda la Navidad. Envolver, el niño envuelto en pañales, los pastores allí cerca envueltos en la gloria, en la luz de Dios. Como recuerdo que un profesor en la Universidad Gregoriana, en Roma, nos decía esto, que todo el misterio de la Navidad está resumida en ese verbo envolver. Dios envuelto en pañales, puesto en un pesebre. Y los pastores, que representan a toda la humanidad, envueltos en la gloria de Dios. Este es el misterio de la Navidad. Dios que se hace hombre, siendo rico se hace pobre, para enriquecernos a nosotros y hacernos Dios, divinizarnos. Es el gran regalo de la Navidad. No tenemos que estar pensando en los regalitos. Ahora en España, pues todos los niños están soñando estos días la venida de los Reyes Magos, porque allí en España la costumbre es los regalitos a los niños no se hacen en Navidad, sino en la fiesta de la Epifanía, de los Reyes Magos, los magos que llegan con regalos. Entonces la tradición española es, pues, que los regalos a los niños se le hace en el día de la Epifanía, el 6 de enero, ¿no? Entonces están todos los niños ya que han escrito la carta pidiendo regalitos y los reyes van a venir de noche, me van a traer los regalitos, ¿eh? La mentalidad infantil se cree esas cosas sencillas, ¿no? Es una forma pedagógica de mostrarnos el amor de todos los pueblos representado en los Reyes Magos a este niño que nos ha nacido, ¿no? Y que la Iglesia nos invita a pensar que no los regalitos que van a recibir los niños o que vamos a recibir entre nosotros, las fiestas navideñas, sino en el regalo que hemos recibido. No el que regalo que vamos a hacer nosotros, sino el regalo que Dios nos ha hecho, dándonos a su Hijo, que siendo rico, por nosotros se empobrece para que todos seamos ricos, ricos del Espíritu Santo, divinizados. Bueno, y continuamos. Dice el Papa, la advertencia de este aspecto del misterio de la encarnación llega a ser absorbente, no solo si es considerado, si se consideran las circunstancias en las cuales este misterio se ha celebrado en Belén, pero si se observa con tal aspecto, no es un episodio que ya está superado de un cuadro histórico referido a la dignidad del Dios hecho hombre que ha entrado en la escena de la humanidad, sino que es el estilo, es la forma querida y coherente elegida por Cristo para vivir entre nosotros. Es la forma, ¿eh? Lo que llama la atención de la Navidad, de, del pesebre, de todo esto, es la forma que, como decíamos antes, no ha querido Dios mandar a su Hijo en un palacio real, eh, donde todo el mundo está pendiente de este niño, este príncipe que ha nacido,
y donde hay una guardia real de muchos soldados protegiendo el castillo y aquello es totalmente inaccesible, nadie puede entrar y tal. No ha elegido Dios esa forma, sino esta forma tan sencilla de un establo que junto a una casa agrícola, como todas las casas en Israel, tenía sus animales, en este caso el buey, la mula, y un pesebre, y un José, que viendo a mujer a punto de dar a luz, pues prepara como puede unas pajitas secas y allí es colocado el niño. Es la forma tan maravillosa y humilde que tiene para nacer este niño. ¿Eh? Bien, así cumple su misión salvadora. El niño del pesebre morirá en el Calvario, dice el Papa. El niño del pesebre es el mismo que luego morirá en el Calvario. Pobre, humilde, naciendo en un pesebre, pobre y humilde, desnudo, crucificado en una cruz en el Calvario. Porque no podemos olvidar que la Navidad está unida a la Pascua, a la muerte y resurrección de Cristo. No es que es un misterio que cada uno va por su lado, no, es un único misterio de Cristo. Y como dicen los padres de la iglesia, ya en esas tablas del pesebre está anunciada la cruz. Y en esos animales, el buey y la mula, está está anunciada la profecía de Isaías. Capítulo 1, si lees el profeta Isaías, dice, conoce el buey, el pesebre, conoce la mula a su dueño, pero Israel no me conoce. Este niño será desconocido, rechazado. Vino lo suyo y los suyos no le recibieron. Dice el prólogo del Evangelio de San Juan. Vino lo suyo y los suyos no le recibieron, lo entregaron a Pilato, crucifícale. Y ya desde niño tienen que huir. Huye a Egipto, que Herodes busca matarlo. O sea que ya en la Navidad está anunciada la Pascua del Señor, su muerte y resurrección, el rechazo de su pueblo y también la promesa de esperanza. Pero a todos los que creyeron en la palabra hecha carne, le da el poder de llegar a ser hijos de Dios, de ser divinizados. Esta es la Navidad. Este es el regalo que Dios nos hace a nosotros, el gran regalo con mayúscula. No pensemos en que si a esta persona tenía que haberle hecho un regalito, el regalito que me han hecho en Navidad, que bueno, son signos un poco del afecto, del amor entre familiares, entre amigos, que se respetan, se quieren. No, pensemos más bien en el regalo que Dios te ha hecho a ti, no en el regalo que tú has hecho a tu hermano o a tus papás, sino en el regalo que Dios te ha hecho a ti y a mí. Darnos a su Hijo, nacido en un pesebre. Bien, y continúa, el niño, el niño del pesebre morirá en el Calvario, dice el Papa, en el dolor y en la humillación de la cruz. Humillación de la cruz. Ha sido contado entre malhechores, entre dos ladrones crucificados. Y la gente que pasaba por allí meneaba la cabeza, dice el Evangelio, diciendo, cuando uno menea la cabeza, mal te ha ido. Quien mal anda, mal acaba. Se dice, hay un refrán en España que dice, quien mal anda, mal acaba, ¿no? Uno anda siempre robando, mintiendo, haciendo cosas malas, acaba mal, ¿no? Pues cuando ve a Jesús en la cruz, dice, ¿qué habrá hecho este para menearme en la cabeza? ¿Qué habrá hecho para acabar ahí en la cruz? Tú fíjate, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Creador del universo, que viene a la tierra a salvarnos y acaba en una cruz, en la humillación de una cruz, reservada a ladrones, asesinos y violadores. Y está allí, haciéndose maldito para que tú seas bendito, porque cargó con la maldición de Adán, del pecado de Adán, que Dios le profetizó por haber pecado. Maldito será el suelo por tu causa, espinas y abrojos te producirá, te producirá. Efectivamente, Jesús estaba en la cruz coronado de espinas, la cabeza coronada de espinas, las espinas que tenían que sufrir Adán. Adán eres tú y soy yo, es la humanidad. La sufrió el inocente
por todos los culpables, el justo por todos los injustos. Verdaderamente es para pensarlo, meditarlo y adorarlo a este niño del pesebre, que es el mismo que sufrirá la humillación de la cruz por nosotros. Continúa el Papa diciendo, la pobreza de la encarnación será consumada en la redención y todo el mensaje evangélico que recorre entre el nacimiento y la muerte de Cristo. Es un anuncio, una apología, una defensa de la pobreza proverbial, elegida por él, para manifestarse al mundo. Lo eligió él, esa forma de vivir, esa pobreza, no solamente en el pesebre, en el nacimiento, también en la cruz, pero también en toda su vida. Eligió esa forma de vivir. Cuando recordemos aquel pasaje de aquel escriba que se acerca a Jesús, viendo los milagros que hacía, viendo cómo la gente le seguía, dice, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le detiene, ¿dónde vas? Mira, las raposas tienen cuevas, las aves del cielo tienen nidos, pero yo, un servidor, el Hijo del Hombre, no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Me quieres seguir a mí? ¿Dónde? ¿Dónde piensas ir? Este es un estilo de vida de Jesús en toda su vida, sobre todo en su ministerio de anunciador del reino de Dios. No tenía dónde reclinar la cabeza. Pobre. Es un estilo de vida que adoptó Jesús por amor a ti y a mí, para que el Evangelio sea accesible al mundo entero, a los pobres. Dichosos los pobres. Vuestro es el reino de Dios. ¿Cuántos pobres seguían a Jesús? Bueno, continúa el Papa Pablo VI diciendo en esta audiencia del 5 de enero del año 1977, dice el Papa, pobreza del Señor. El gran obstáculo, el grande obstáculo para su aceptación de una humanidad que esperaba una venida espectacular y victoriosa del Mesías, y junto al gran secreto de ese atractivo de Jesús con el que aparece la humanidad. Pensad que la humanidad, poco representada en el pueblo de Israel, esperaba un Mesías triunfante que expulsaría a los romanos. O sea, había un partido político en Israel en ese tiempo, que eran los celotes, muy bien organizados, armados, y esperaban que se manifestase el Mesías como gran capitán que dirigiría este ejército y todo el ambiente de Israel para sublevarse contra los romanos e implantar el reino de Dios. Esta era un poco la visión incluso que tenían los discípulos. Después de su resurrección, todavía los discípulos de Jesús siguen diciendo, es ahora, Señor, cuando vas a restablecer el reino de Israel. Y Jesús le pondrá en la verdad. No os toca a vosotros decidir eso, sino eh, eso lo decide el Padre. Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo para ser mis mártires. El griego dice mártires, martiria. Seréis mis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, el espíritu que voy a recibir es espíritu de martirio, de dar la vida. No es establecer un reino triunfante para expulsar a los romanos. No, porque mi reino no es de este mundo. Cuando Jesús le quiere obligar a ser rey, después que ve el éxito que tiene, haciendo milagros, multiplicando los panes, los peces, lo quiere obligar a ser rey, Jesús huye, se va solo al monte a orar con su padre. ¿Por qué? Porque mi reino no es de este mundo. ¿Tú eres rey? Pregunta Pilato. Sí, soy rey. Así se le había anunciado el ángel Gabriel a María. Vas a tener un hijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Su reino será eterno. Ya esto estaba anunciado por
el ángel Gabriel a la Virgen María. O sea que la Virgen María en el pesebre está viendo un rey, sabe que es rey, un rey no al estilo del mundo, con una guardia personal para defenderlo por motivo de seguridad, son todas esas cosas, ¿no? No, es un rey de otra manera. Bien, continuamos. Leamos, dice el Papa, leamos, vamos leyendo, casi eligiendo así al azar en las páginas del Nuevo Testamento algunos textos que imponen el tema de la pobreza evangélica como argumento esencial del hecho cristiano. ¿Quién nos recuerda la voz que suena sonante de la primera bienaventuranza? Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién nos recuerda? La primera bienaventuranza que como una trompeta inaugura el sermón de la montaña. Dichosos los pobres, dirá el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Mateo dirá, dichosos los pobres de espíritu. Bueno, quiere decir los humildes. Me acuerdo de un profesor de teología en Madrid nos decía que los pobres de espíritu, los pobres, son los encorvados. Yo me quedé así un poco perplejo, los encorvados, van un poco así. ¿Y por qué? Decía el profesor. Porque el peso de las culpas, el peso de las cruces, de los sufrimientos, le hace ir encorvado y no pueden ellos. Entonces dirigen su mirada a Dios. Señor, sálvame, Señor, ayúdame. Ese es el pobre de espíritu, el que pone toda su esperanza en Dios. No la pone en sí mismo, en su fuerza física, porque es muy joven, un atleta, corriendo, jugando pelota. No, no. No la pone en su juventud, no la pone en su dinero, porque tiene mucho dinero. Y casas aquí, casas allá, y terrenos, y pólizas en el banco. No, no la pone. No pone su esperanza en el dinero, en el poder económico. La pone en Dios. Por eso dirige su mirada a Dios. Solo en Dios descansa mi alma, decía el salmista. Ese es el pobre. No el pobre material solamente, ¿no? Se refiere al pobre. Porque bajo el pobre material está siempre jugando el pozo millonario, a la lotería, porque no afecta a ser pobre y quiere ser rico y tiene un corazón ambicioso que se emborracha, que golpea a los hijos, que ese no es el pobre de espíritu, no es el pobre. El pobre es aquel que siente que no puede con la carga de la historia, de la cruz, de sus pecados, y entonces dirige sus ojos a Dios. Señor, ayúdame. Ten piedad de mí, que soy un pecador, como el publicano, ¿no? El modelo de pobreza, de humildad, es el publicano que va al templo y presenta a Dios todos sus pecados y pidiendo a Dios misericordia. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y ese bajó a su casa contento. Salió del templo justificado, dice el Evangelio, ¿no? Bueno, por tanto, este Jesús, continúa el Papa diciendo, este Jesús de Belén y de Nazaret es el profeta de los pobres, es el revelador de su dignidad, de su prioridad, de su fortuna. No es demagogia, es rehabilitación en la excelencia terrena y en la esperanza más allá de lo terreno, del cielo, ¿no? De los desheredados de los bienes de la tierra. O sea que los pobres, ha llegado el reino de los cielos con Jesús. Él es el reino de Dios personificado. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es una persona, nos decía el profesor de Cristología, me acuerdo. El reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es una persona, Jesús de Nazaret. Él es el reino personificado. Pues ya, bien, ya no estamos solos. Y ahora, yendo Jesús al cielo, muerto, resucitado, exaltado al cielo, ha enviado en su puesto al Espíritu Santo. No estamos solos. El pobre ya no está solo. El encorvado ya no está solo. Ya puede dirigir sus ojos a Dios y pedir la ayuda del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, consolador de los pobres. No estamos solos.
En este mundo que parece que estamos solos, en medio del universo, Dios ha aparecido. Primero la segunda persona de la Santísima Trinidad, Cristo, en Belén. Después, en Pentecostés, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. No, Dios no se ha olvidado de la humanidad. El Dios creador ha mandado a la segunda persona de la Santísima Trinidad. La segunda persona de la Santísima Trinidad ha mandado a la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que yo os enviaré. Dará testimonio de mí. No estamos solos. En nuestra pobreza, Dios nos acompaña. Aunque vaya por un valle de tinieblas, yo sé que tú vas conmigo, Señor. Bien, continúa el Papa Pablo VI en esta audiencia diciendo, y después recordar aquella célebre página de San Pablo en la carta a los filipenses sobre la pobreza total y voluntaria de nuestro Señor. Él escribe, tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual, siendo de naturaleza divina, no consideró un tesoro su igualdad con Dios, sino que se despojó a sí mismo, asumiendo la condición de siervo y llegando a ser semejante a los hombres. Aparecido en forma humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es un himno precioso de Filipenses, capítulo 2, que hace San Pablo, que es un cuadro impresionante. Qué teólogo San Pablo, ¿no? Qué forma de expresar el misterio de Cristo con estas palabras maravillosas. O sea que Cristo, que es Dios, no retiene para sí los derechos de Dios. Se hace hombre. No se hizo ángel, que es una escala superior. No, se hace hombre. Y no retiene para sí los derechos del hombre. Se hace esclavo. Y no retiene para sí los derechos del esclavo, que todo esclavo tiene al menos derecho a la vida. Ni siquiera eso. Sino que se humilló a sí mismo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para morir por ti. Eras tú y yo el que tenía que sufrir esa muerte. ¿Y por qué? ¿Qué he hecho yo? ¿Cómo que qué has hecho? Todavía no lo sabes. ¿Qué hemos pecado? Si alguno dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. ¿Y cuál es el castigo del pecado? Lo dice Dios en el Génesis. Si coméis del árbol, moriréis. Comer del árbol es pecar. Todos hemos pecado. No hay justo, ni siquiera uno. Entonces, hermanos, lo que nos esperaba a nosotros era la muerte, la cruz, por nuestro pecado. Entonces el Hijo de Dios baja del cielo y dice al Padre, Padre, que no mueran ellos, moriré yo. Que no sean humillados a ellos, yo seré humillado. Yo seré obediente por ellos. Y va obediente como un cordero, porque ya en su programa inicial de vida ya está señalado así por Juan Bautista. No dice que es el león, claro, es el león de la tribu de Judá, pero es también el cordero, el león para vencer se hace corderito para sufrir. Así lo señala Juan Bautista como el marco de el inicio de su predicación, de su ministerio. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero es para el sacrificio. Con su sacrificio va a quitar el pecado del mundo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ocupa él la muerte que tenés que sufrir tú y yo. El inocente muere por los culpables. El justo muere por los injustos. ¿Para qué? ¿Por masoquismo? No, por amor, para llevarnos a Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para el que crea en Él tenga vida eterna. Y dirá San Pablo, Dios no perdonó a su propio Hijo, lo entregó a la muerte por todos nosotros. O sea, el Padre no perdona a su Hijo, lo entregó a la muerte para salvarte a ti y a mí. Para que tus adulterios, para que nuestras groserías y violencia y malos tratos a los hijos y abortos y borracheras, para que todos nuestros pecados estén perdonados. Dirá San Pablo en la sinagoga siempre que iba, se os anuncia por medio de el perdón de los pecados y la total justificación, que no habéis podido obtener por la ley, la obtiene por Cristo el que cree en él, por la fe. O sea que de alguna manera nosotros se lo robamos a los judíos, robar así entre comillas, ¿no? No es robar, pero de alguna manera lo que los judíos no consiguieron con la ley, nosotros lo robamos entre comillas, o sea, lo adquirimos por la fe.
el que cree en Cristo tiene vida eterna, una vida nueva. Bueno, continúa el Papa, Pablo VI, diciendo, y, y todavía, siempre San Pablo, escribiendo a los corintios, para inducirles a ayudar a los hermanos de Jerusalén, que estaban en una gran pobreza. ¿eh? Recordad que cuando eh, Pablo va donde las columnas de la iglesia, Pedro, Juan, Santiago, le da la mano, y ellos le dan la mano para que siga él anunciando a los gentiles, y Pedro y los demás lo harían a los judíos, etcétera. Cuando se despide, Pedro le dice, le da esta recomendación a San Pablo: no te olvides de los pobres de Jerusalén, porque había habido una gran sequía, etcétera, y estaba en una situación de pobreza grande, ¿no? Y, y San Pablo siempre recordó esto, ¿no? Entonces, cuando va a Corinto, va a Éfeso, a los colosenses, etcétera, siempre le recuerda estas palabras, ¿no? Hacer una colecta para los pobres de Jerusalén, y los corintios y todos colaboraban de una forma maravillosa, ¿no? Algunos hasta por encima de sus posibilidades, generosamente eh, eh, participaban de, de esta colecta en favor de los pobres de Jerusalén. Y ahí es donde dice San Pablo esta frase que ya hemos dicho antes, diciéndole a los corintios, por ejemplo, a la hora de hacer la colecta: pues conocéis la gracia del Señor de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se ha hecho pobre por nosotros, para que nosotros lleguemos a ser ricos por medio de su pobreza. Entonces, es como si San Pablo les dijera a los corintios, a los colosenses, a los gálatas, a la hora de hacer colectas para Jerusalén: no se olviden que lo que hacemos nosotros al final son tacañerías comparado con lo que hizo Cristo por nosotros, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos. Entonces, todo lo que nosotros podemos dar es nada. Yo le decía a los hermanos, a los feligreses de mi parroquia: mirad, se acerca eh, el fin de año, hagamos esto. Los seminaristas en el seminario están necesitados, han pedido ayuda. Pues mira, todo lo que puedas gastarte en viejos, en fuegos artificiales, en camaretas, ponlo ahí, en la bolsa, en la funda, para ayudar al seminario, los seminaristas se están preparando, ponlo ahí. Y así matamos dos pájaros de un tiro. Por un lado ayudamos a los seminaristas, a la iglesia, con nuestro desprendimiento, y por otro lado respetamos las autoridades que no quieren todos esos fuegos artificiales, esas cosas están prohibidas por las autoridades, respetemos la autoridad. Pues bien, así San Pablo invita a la generosidad, pero teniendo como brújula, como mirada a Cristo, que siendo rico, por nosotros se hizo pobre. ¿Y para qué se hizo pobre? Para enriquecernos a nosotros. Dios se hace hombre, para que el hombre llegue a ser Dios. Entonces, todo lo que tú puedas dar para el seminario, para los seminaristas, para la iglesia, para ayudar a hacer las salas de la iglesia, para la caridad de los pobres, la parroquia, todo eso que tú das, está bien que sea generoso, pero recuerda que todo eso son tacañerías si lo confrontamos con lo que Dios ha hecho por ti, que siendo rico se hizo pobre por ti, clavado en una cruz, nacido en un pesebre, para que tú seas rico. Eso no lo olvidemos nunca, porque ahora si no caemos en la vanidad. Yo he dado para los pobres, para la Cáritas, para el seminario, para ayudar a los seminaristas que se preparan al sacerdocio. Yo he dado, yo. ¿Qué has dado tú? Todo lo que hemos dado nosotros son tacañerías comparado con lo que Cristo dio por nosotros. Imposible, continúa el Papa Pablo VI diciendo, imposible decir todo esto, o sea, narrar todo lo que es el inmenso misterio del cristianismo. Es imposible narrarlo con palabras, ¿no? Nos baste la admiración de cuantos celebrando la Navidad, han debido acogerse a la exaltación de esta fiesta que deriva de la pobreza humana. O sea, la fiesta de la Navidad
recordémosla una vez más, nos dice el Papa, no podemos separarla de la pobreza y de la humildad. Un niño envuelto en pañales, puesto en un pesebre, en un establo. O sea, no podemos separar la Navidad, la fiesta maravillosa del nacimiento del Hijo de Dios, de la pobreza y de la humildad. Si lo separamos, caemos en una poesía de solamente villancicos en el sentido de los pastorcitos de Belén, todo un poco romántico, un poco poético, pero tenemos que entrar en el misterio crudamente, tal como fue, ¿eh? Todo lo que lleva de pobreza, de humildad, de este niño que nos ha nacido. Pero continúa el Papa diciendo, pero es imposible también callar la importancia, el interés de las enseñanzas que sobre la pobreza, el vestido asumido por Cristo para habitar entre nosotros, que ha adoptado, ¿no? No solo propuesto, sino impuesto socialmente después del concilio, ¿no? La pobreza, ¿eh? Tenemos que volver, el concilio Vaticano II ha sido un grito de volver a las fuentes, las congregaciones religiosas que vuelvan a las fuentes, los franciscanos, a San Francisco de Asís, los jesuitas, la Compañía de Jesús, a San Ignacio de Loyola, los cristianos en general, al Evangelio, volver a las fuentes ha sido el grito del Concilio Vaticano II, ¿eh? No nos quedemos en cosas eh, suplementarias, cosas, vayamos a lo esencial, a las fuentes, al Evangelio, etcétera. Podemos, continúa el Papa diciendo, podemos reseñar aquí eh, una exposición de la doctrina de Cristo sobre la pobreza sin pretender añadir cualquier cosa a todo lo que ya sabemos, ¿no? Esto es lo importante, podemos caer en cambiar este sentido maravilloso de la Navidad, de pobreza, de humildad, del niño envuelto en pañales, puesto en un pesebre, que está en un establo entre animales, el buey, la mula, etcétera. Este misterio tan maravilloso de vida, para nosotros podemos suplentarlo con otras cosas que están apareciendo, como ese Papá Noel y esos ciervos por la nieve, y el Papá Noel que trae regalitos, no sé qué. No, 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 hermanos, vayamos a lo esencial, a lo verdadero, ¿eh? No suplantemos con otras ideas modernas que no corresponde a la Navidad. Bien, punto primero, dice el Papa, aquel que se refiere al criterio teológico del Evangelio sobre la pobreza. ¿Por qué la pobreza? Se pregunta el Papa. ¿Por qué? Para dar a Dios, al reino de Dios, el primer puesto en la escala de valores que hacen objeto de las aspiraciones humanas, dice Jesús. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El Papa nos invita a no quedarnos en la añadidura de los regalitos que nosotros podemos hacer, que nosotros podemos dar, de las fiestas que podemos hacer, de cuidado. Vayamos a lo esencial. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. O sea, es el regalo con mayúscula que nos da Dios a nosotros. No es que nosotros hacemos a nuestros familiares o amigos. Pensemos en el gran regalo, que es este niño puesto en el pesebre, y que dentro de unos días litúrgicamente celebraremos con la adoración de los Reyes Magos, estos magos que vienen de Oriente, que sean reyes o no sean reyes, bueno, son los, dice el Evangelio, unos magos que vinieron de Oriente. Lo importante es la fiesta que nos vamos a preparar a celebrar estos días, es lo que significa esta fiesta, Epifanía o adoración de los Reyes Magos. Epifanía en griego significa manifestación. Lo importante de esta fiesta es que este niño, que es Dios, se va a manifestar a la humanidad entera, representada en estos magos que vienen de Oriente siguiendo la estrella. Esto es lo importante. Esta es la festividad maravillosa, tan importante que para la Iglesia ortodoxa en Oriente, ¿no? La Iglesia de Rusia, Grecia, la fiesta verdadera es esta, la Epifanía.
Nosotros le ponemos más en la Navidad, pero para ellos es la Epifanía, que este niño no solamente se presenta al resto de Israel, que lo espera como Mesías, representado en José y María, en el anciano Simeón, la profetisa Ana, los pastores. Todo este cuadro representa al pueblo de Israel que espera al Mesías, pero también los gentiles. O sea que el Mesías no es solamente para su pueblo Israel. Recordemos que siempre Jesús irá en su ministerio de predicador, de anunciador del reino de Dios, irá siempre de sinagoga en sinagoga a su pueblo, Israel. Pero no solamente a su pueblo, el Mesías también para los gentiles, para el mundo entero, representando en estos magos que vienen del oriente a adorar al niño que es el rey de Israel, el rey de los judíos que ha nacido. No olvidemos esto. Bien, y lo dice, continúa el Papa, busca el reino de Dios, primero busca el reino de Dios. No, no busques primero la añadidura. Primero, como diciendo, el joven hoy que se dedica, por ejemplo, no, primero para mí son mi estudio, mi carrera, ser profesional, ganar plata, no tengo tiempo de ir a la iglesia, de ir a la celebración litúrgica, no, yo ahora tengo que pensar en mi carrera, el éxito, no. Dice el Señor, primero busca a Dios, no pongas primero tu carrera, tus estudios, tu dinero, primero busca el reino de Dios y su justicia, lo demás ya te vendrá por añadidura. Serás profesional si Dios quiere, te casarás si Dios quiere, tendrás hijos si Dios quiere, pero primero busca a Dios. El reino de Dios, su justicia es Cristo. Él es el reino personificado, Cristo Jesús. Y continúa el Papa diciendo que esto de buscar primero el reino de Dios lo dice confrontándolo con todos los otros bienes temporales, también necesarios y legítimos, es verdad, que también hay que estudiar, también hay que trabajar, etcétera. Son bienes necesarios y legítimos, dice el Papa, y que por costumbre empeñan los deseos de toda la humanidad. La pobreza de Cristo hace posible este distanciamiento afectivo de las cosas terrenales para poner la mirada en la aparición humana de Dios en la tierra, la relación con Dios. Esto es lo importante. El segundo punto, el criterio ascético, la pobreza, como liberación de los vínculos, de los intereses temporales, para dedicar nuestra facultad a este seguimiento del Evangelio y a los deberes de la vida cristiana. Que San Francisco nos enseñe, dice el Papa. Es un gran maestro de la pobreza, San Francisco de Asís, que por otra parte fue el inventor también del pesebre, ¿no? Fue el primero que hizo hace 800 años, el primer pesebre de la historia, el primer nacimiento. Bueno, el tercer punto, el criterio benéfico, dad y se os dará, dice el Evangelio de San Lucas, dad y se os dará. ¿Tú quieres recibir? Da primero. ¿Eh? No seas tacaño, sé generoso, para la Cáritas parroquial, para ayudar a la iglesia, para los pobres. Tú dad y se os dará. También esto es bien conocido, la pobreza, es decir, la privación de de nuestro tesoro, de nuestra riqueza, debe hacerse pan para los hermanos. Siempre la Navidad está unida a esa generosidad de las cestas de Navidad que se dan a los pobres, se dan a los más necesitados, etcétera. No podemos olvidarlo. Es la fuente social que mana de la pobreza y que sabe valorizar el trabajo, el ahorro, la riqueza y la relativa y generosa renuncia para mantener la caridad, para sostener el amor entre los hombres, la asistencia fraterna, lo que llamamos la caritas parroquial, los pobres, los necesitados, no nos olvidemos. Esta lección evangélica de la pobreza es hoy de actualidad, que cada uno escuche precisamente con corazón capaz de amar, repensando a una palabra de San Pablo, que él
dice, salida de los labios de Jesús, hay más alegría en dar que en recibir. Esto dice San Pablo. Relativo, dice, a un dicho de Jesús, que no aparece en el Evangelio, pero Jesús dijo muchas palabras que no están recogidas en el Evangelio. Dice San Pablo que, siguiendo el consejo del Evangelio de Jesús, que hay más felicidad en dar que en recibir. Pues bien, hermanos, hemos llegado al final de esta audiencia relativa al 5 de enero del año 1977 del Papa Pablo VI, y que está en el mismo contexto que vivimos ahora, aunque en años distintos, esta audiencia del año 1977 y nosotros estamos en el año 2024, pero estamos en el mismo contexto litúrgico. La Navidad apenas celebrada y la espera ya de estos Reyes Magos, de esta Epifanía, de esta manifestación de Jesús a la humanidad entera. Jesús no es solamente el Mesías esperado por Israel, todo Israel esperaba y todavía espera al Mesías. El resto de Israel, hemos dicho, estaba representado en San José y la Virgen María, y el anciano Simeón, la profetisa Ana, la ancianita, y también los pastores. Todo este grupo representa un poco a este resto de Israel que está esperando al Mesías y que lo acoge y se alegra con él. Pero no solamente Israel, Jesucristo es para la humanidad entera, para los gentiles. Por eso la fiesta próxima que se acerca de la Epifanía o adoración de los Reyes Magos, que quiere decir que este niño es para la humanidad entera, representada en estos tres magos que vienen del oriente siguiendo la estrella y que vienen a adorar al rey de los judíos con gran sobresalto del rey Herodes y toda Jerusalén. ¿Cómo? Rey de los judíos. El rey soy yo. Empieza la envidia, la ambición, el miedo de Herodes, que llegará a la locura de la matanza de los santos inocentes, que también hemos celebrado en este contexto navideño, ¿no? El 28 de diciembre. La matanza de los santos inocentes por este furor de este rey, que siguiendo la homilía de San Cuol Buldeo, decía, ¿por qué te enfureces, Herodes? Este rey no viene a quitarte nada, quiere que reines aquí en la tierra y reines con él en el cielo, si lo acoges. Pero ¿por qué te enfureces, te llenas de envidia? Si este rey no viene a quitarte un trono terrenal, viene a darte la vida eterna, viene a darte la paz que buscas. ¿Por qué te enfureces? Oh, rey Herodes. Bueno, estamos hablando pinceladas de otros aspectos propios de la Navidad que hemos celebrado y que estamos celebrando todavía, que culminaremos con la Epifanía y también luego con el bautismo del Señor. Bien, hermano, hemos llegado al final del programa. Les deseo una feliz Epifanía, que podamos, como los magos, adorar a este niño y darle lo mejor nuestro, adorarlo. Los magos presentan sus dones: oro, incienso y mirra. Oro porque es rey, incienso porque es Dios, mirra porque va a sufrir la pasión, va a sufrir por todos nosotros. Pues buena y feliz Navidad, sigamos celebrando y hasta el próximo día, Dios mediante.